Bendiciones, les saludamos de los ministerios Jesucristo es el Señor Guatemala. Este domingo vamos a estar hablando de un tema que yo le he puesto cuando nos adelantamos al plan de Dios. Y una de las preguntas que me hacía era que si la Biblia dice que Dios tiene buenos pensamientos o buenos planes para nosotros, ¿por qué en la vida nos va como nos está yendo? Quizás si hubiéramos escuchado la voz de Dios, no perderíamos las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Siempre hay un tiempo, todo tiene su tiempo, dice la Escritura, en el libro de Eclesiastés capítulo 3. Ahora, si aprendemos nosotros a escuchar la voz de Dios, esta sería una lección muy importante para nosotros. Si nosotros escucháramos la voz de Dios, entonces sabríamos lo que Dios quiere para nosotros. El tiempo de Dios, yo lo decía en su oportunidad, es perfecto, aunque muchas veces como que fuera muy lento. El tiempo de Dios, en el tiempo de Dios creo que si nosotros nos metiéramos al río de Dios, nuestra vida sería distinta. Hoy esperamos que entendamos a la luz de la palabra cómo, cómo andar en los caminos de Dios, cómo estar en los tiempos de Dios. En la carta de los Hebreos, en su capítulo 1, versículo 1 en adelante, dice que Dios, habiendo hablado de muchas maneras a nuestros padres por los profetas, ahora nos habla por medio de su Hijo. En el Antiguo Testamento, las personas recibían la voz de Dios de una manera muy particular con la voz de los profetas, específicamente en el caso que vamos a tratar allá en segundo libro de Samuel, en su capítulo 12, allá en segundo libro de Samuel, en su capítulo 12, una situación donde Dios habló por medio del profeta Natán al rey David. Y se lo puso de esta manera. Si ustedes abren sus Biblias, allá en segundo libro de Samuel, capítulo 12, dice, Jehová envió a Natán a David y viniendo a él, le dijo, habían dos hombres en una ciudad. El uno era rico y el otro era pobre. Y el rico tenía numerosas vacas y ovejas, pero el pobre solo tenía una sola corderita, que él había comprado, que él había criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo en su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar con sus ovejas y sus vacas para guisar el caminante que había venido a él, sino que como la oveja de aquel hombre pobre, y la preparó para para aquel que había venido por él. Entonces se encendió el furor de David y dijo a Natán, vive Jehová, que el que hizo es digno de muerte y debe pagar la cordera con 4 tantos,
¿por qué hizo tal cosa y no tuvo misericordia? Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey de Israel y te libré de la mano de Saúl. Te di casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá. El plan de Dios para todos es darnos mucho más. Y en la historia que nosotros leímos, habla de la voz de Dios hablando por medio del profeta Natán a David. Y le pone una historia como para que David la entendiese. Un hombre rico que tenía muchas posesiones, un hombre pobre que tenía solo una corderita. Y se la pone de esta manera, dice el hombre que tenía tanto, ¿verdad? Ese no quiso tomar de sus propias ovejas y vacas, sino que prefirió la corderita, la cual el hombre pobre la preparó para él. David se molesta sobremanera con lo que el profeta Natán le estaba enseñando. Pero básicamente lo que el profeta le decía, que él había fallado, él se había salido del plan de Dios, que él había tenido en poco la palabra de Dios, haciendo lo malo delante de los ojos del Señor. Él había tomado la mujer de uno de sus hombres, lo habían puesto en el campo de batalla y lo habían matado. Y aquí vienen las consecuencias cuando uno se sale del plan de Dios. Dios quería que David fuera recordado como uno de los mejores reyes que había tenido Israel. Pero David se salió del plan de Dios, menospreció la palabra de Dios y vino juicio. Y uno de los problemas que tuvo David era que dice que lo que hizo en secreto se iba a mostrar en público. ¿Sí? Del fruto del pecado de David hubo un hijo que posteriormente murió. Del fruto del pecado de David hubo un hijo que posteriormente murió. Aunque muchas veces nosotros creemos que con el ayuno vamos a torcerle el brazo a Dios. Dice que él ayunó para que ese hijo no muriera. Pero ese hijo era fruto de la desobediencia a Dios, fruto del pecado, y el niño murió. ¿Sí? Entonces, Dios le ha hablado que él lo había librado de la mano de Saúl, lo ungió como rey, le dio muchos bienes y le hubiese añadido mucho más. Y el punto era: ¿por qué tuviste poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de los ojos de él? Las consecuencias, dice: por lo cual ahora no se apartará de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste, dice el Señor, y tomaste la Uría, la mujer de Urías Eteo, para que fuese tu mujer.
Yo les decía que aprender a escuchar la voz de Dios es una lección muy importante para nuestra vida. Y los reyes deberían de tener en su casa una copia de la ley de Dios. Si yo les decía que si escucháramos la voz de Dios, nosotros sabríamos lo que Él quiere que hagamos. Y el tiempo de Dios es perfecto, aunque sea un tiempo lento. En el tiempo de Dios las cosas serían muy distintas. David se salió del tiempo de Dios, del plan de Dios, y perdió muchas cosas, adelantarse al plan que Dios le había puesto por delante. Cuando lo ungió como rey, cuando lo libró de la mano de Saúl, cuando lo ungieron como rey para una nación que estaba en el corazón de Dios. El pueblo de Israel llegó un momento en que decidió pedir rey. Entonces vino Dios y les explica por medio de Moisés y por medio de el profeta Samuel acerca de lo que hace un rey, y les muestra ahí en 1 Samuel capítulo 8 de lo que sucede cuando desprecian el plan de Dios de un gobierno teocrático. En el camino Dios les había puesto jueces también, pero despreciaron la voz de Dios por medio de los jueces. Y también el gobierno de los profetas. Pero en 1 Samuel capítulo 8 le dice, mire, esto les va a suceder cuando ustedes van a poner rey. Lo que yo he entendido es que muchas veces nuestros corazones, nosotros quisiéramos un gobierno como que se quitara todo, que hubiera paz, que hubiera prosperidad, que no hubiera guerra, que no hubiera fracasos, que hubiera salud, educación, seguridad y todo esto. Y en nuestros países, en Latinoamérica, esperamos que cada 4 años como que se arregle la situación en nuestra nación. Y dice, miren, cuando ustedes tengan un rey, él tomará, dice, vuestros hijos, los pondrá en caballos, los pondrá en carros, para que corran delante de esos carros. Nombrará jefes de miles, de jefes de cincuentenas, los pondrá para que en los campos, las mieses, para que hagan armas de guerra. Los pertrechos tomará vuestras mujeres, las hará cocineras y perfumadoras y amasadoras. Y dice, tomará lo mejor de vuestras tierras, vuestras viñas, vuestros olivares, les dará a sus siervos, y diezmará el grano de vuestras viñas, de vuestras. Y dice, tomará lo mejor de vuestras tierras, vuestras viñas, vuestros olivares, les dará a sus siervos, y diezmará el grano de vuestras viñas, de vuestro aceite, para darle a sus oficiales. ¿Cómo mantener un gobierno? Tomará a vuestros hijos por siervos, siervas, a los mejores, a los jóvenes. Diezmará también vuestros rebaños y seréis sus siervos. Van a clamar aquel día cuando encuentren ese tipo de gobierno, mas Jehová no les responderá. Pero dice, pero el pueblo no quiso oír la voz de Jehová, sino
y la voz por medio de Samuel, y dijo, no, sino que habrá rey sobre nosotros. Seremos como las naciones igual, que tienen sus propios, sus reyes. Y nuestro rey nos gobernará y saldrá adelante de nosotros, del pueblo, en nuestras batallas, en nuestras guerras. Y como yo les decía, siempre se espera que nuestro rey, en este caso el presidente, resuelva todas las situaciones. Pero Dios había hablado. Entonces Dios le habló a Samuel y le dijo, oye su voz, oye la voz del pueblo y pon reyes sobre ellos. En Deuteronomio capítulo 18, Dios, como todo lo sabe, Dios sabe el plan de la humanidad. Y Dios ha tenido siempre buenos planes, pero Dios también en su palabra dirige y nos dirige de una manera muy, muy particular. Y sabía que el pueblo de Israel iba a pedir rey. Entonces Él les había dado un protocolo, unos lineamientos para el rey que ellos iban a pedir. Samuel lo había hablado de una manera en la experiencia de todo lo que hacen las naciones. ¿Sí? Y en Deuteronomio capítulo 18, versículo 9 en adelante, habla acerca de las amonestaciones en contra de las costumbres de los pueblos y las naciones al momento ellos de tener el gobierno que ellos han pedido. Y le dice en Deuteronomio 18:9, cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según sus abominaciones o las abominaciones que aquellas naciones hagan. Y dice, no hagas pasar tus hijos por fuego, ni practiques la adivinación, ni el agorero, ni el sortílego, ni busques al hechicero, ni al encantador, ni al adivino, ni al mago, ni consultes a los muertos. Y aquí viene una serie de situaciones. Y Dios les dice, perfecto serás delante de tu Dios. Porque las naciones que vas a heredar son agoreros, son adivinos, a ellos escuchan. Pero como yo les decía, como iban a pedir rey, ahí siempre de Deuteronomio, capítulo 17, verso 14, dice, cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da, y tomes posesión de ella y habites en ella, y digas, pondré un rey sobre mí, como todas las naciones que están alrededor, ciertamente pondrás rey sobre ti al que Jehová, oiga, al que Jehová tu Dios escogiere. Dentro de tus hermanos pondrás rey sobre ti. No pondrás sobre ti a un hombre extranjero que no sea tu hermano. Pero él no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos, porque Jehová esto ha dicho, no os volváis nunca por el camino, por ese camino, ni tomará para sí mujeres, muchas mujeres, para que su corazón no se desvíe, ni plata, ni oro, amonestará para sí, amontonará para sí en abundancia. Y cuando se siente al trono de su reino, entonces escribirá para sí un libro. Y cuando se siente al trono de su reino, entonces escribirá para sí un libro,
una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas, y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida para que aprenda a temer a Jehová, su Dios, para guardar todas estas palabras de esta ley y estos estatutos para ponerlos por obras, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, para que no se aparte de este mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino y él y sus hijos en medio de Israel. Es claro, allá en Deuteronomio capítulo 17, Dios ya había hablado de lo que iba a suceder. Y como el tema es cuando nos adelantamos a los planes de Dios, cuando perdemos la presencia de Dios, cuando nos salimos de los caminos de Dios, entonces nos va mal y entonces sufrimos. Y eso es lo que le pasó a David. ¿Sí? Dios ya les había hablado de qué se iban a enfrentar, con quién se iban a enfrentar, cuál era la situación de estas naciones que iban a heredar a agoreros y adivinos. Bueno, era una situación terrible. Y lo mismo sucede en estos tiempos. Dios sabe lo que es el hombre, sabe hasta dónde se ha corrompido, sabe lo que está sucediendo en la corrupción en todo ámbito de la tierra, en unos países más, en otros países menos. Entonces, yo les digo, Dios tiene un plan de bien y no de mal. Sí. Entonces Dios nos está previniendo y le estaba previniendo a David, como se lo previno también a Saúl, ¿verdad? En la situación que estaba viviendo. Saúl, tal vez su problema fue más que todo el odio, la baja estima, el rencor, la envidia, el no tener seguridad, tal vez. Y David se mete a otro problema, el que estamos describiendo. Vean, la dirección de Dios es específica. Dios les habla y les dice, ustedes cuando tengan rey va a ser, y les da el protocolo de cómo debería comportarse un rey. Y todos los reyes desobedecieron la voz de Dios. Se salieron del plan de Dios. Se adelantaron al plan de Dios. Y perdieron la bendición de Dios. El peligro de todos es cuando nosotros estamos escuchando voces equivocadas, como lo hizo Adán y Eva, dejando de oír la voz de Dios y oyendo la voz de la serpiente. Entonces se equivocaron, sí se equivocaron. ¿Sí? La Biblia me está diciendo que debemos dice, sin consulta los planes se frustran. Proverbios capítulo 15, verso 22. Proverbios 19, 21 dice que el consejo de Dios permanecerá. Entonces, ¿a quién vamos nosotros a buscar? Pues a Dios. Yo sé que muchos tenemos planes de comprar casa, planes de cambiar de empleo, planes de casarse. Entonces, Dios quiere que haga, que piense mi propia cosa o sus planes en mi vida. ¿Cuál es tu plan, Señor? ¿Sí? Y le digo, hay muchas situaciones cuando estamos oyendo la voz de otras personas para resolver nuestra situación económica, para resolver nuestra situación financiera, para resolver nuestros problemas interpersonales
padres e hijos, esposos, aún mismo para ser parte de una nación. Entonces, muchas veces nosotros estamos oyendo las voces de los líderes de las naciones y no estamos oyendo la voz de Dios. Entonces yo creo que deberíamos de preguntarle a Dios eh, ¿qué hacer para comprar una casa? Que deberíamos de preguntarle a Dios eh, eh, ¿qué hacer para comprar una casa? ¿Qué hacer, Señor? ¿Cómo hacer para que yo salga de este problema, de esta situación económica? ¿O cómo hacer? ¿Qué pasos tomar para casarme? ¿Qué pasos tomar para conseguir un nuevo empleo? Entonces, preguntémosle a Dios, porque la Biblia nos está hablando de que el Señor hace nulo el consejo de las naciones. Nuestra nación está viviendo una situación difícil de corrupción, una situación difícil en el tema de la pandemia, en el tema de decisiones, en el tema de directrices para nuestras instituciones de ley, las instituciones de justicia, instituciones del Ejecutivo. Hay problemas, pero dice que Dios puede hacer nulo, allá en Salmos 33, 10, hace nulo el consejo de las naciones. Aún las mismas Naciones Unidas están tratando y queriendo cómo intervenir en lo que Dios ha dispuesto en relación a lo que es la familia, en lo que es la protección a la vida, en lo que es el embarazo. Entonces, muchas de las naciones están tratando de ver cómo entorpecen la dirección de Dios. Están queriendo meter ideologías equivocadas, ¿verdad? En relación a la pareja, en relación a tener hijos, en relación al matrimonio y todo eso. Pero dice la Biblia que Dios hace nulo el consejo de las naciones. Y oramos para que se estorbe el consejo de las naciones que quieren internacionalizar las decisiones y conceptos donde se han desviado con la protección a la vida, la protección al matrimonio, la protección a los hijos. Es necesario que nosotros entendamos que el consejo de Dios es el que va a prevalecer. Y lo pedimos y lo clamamos en el nombre de Jesús para nuestra bendita nación, Guatemala. Y el mundo también, porque el mundo está enredado en todo ese tipo de decisiones paganas que están haciendo que Dios se aleje de sus noticias. En Isaías capítulo 55, verso 8, dice que mis pensamientos, dice el Señor, no son vuestros pensamientos, ni mis caminos son vuestros caminos. Y es una realidad. Del hombre, dice la escritura en Proverbios capítulo 16, 1, son las disposiciones del hombre, son las disposiciones del corazón, mas Jehová enderezará sus pasos. ¿Sí? Dios está llamando al hombre a que enderece sus caminos, a que enderece sus veredas, a que escuche su voz. ¿Sí? Dice, en la mente del hombre están los planes, ¿verdad? Sus caminos están en la mente del hombre. ¿Sí? Allá en Lucas capítulo 12, verso 18, dice, un hombre dice que creció, prosperó y dijo, esto haré, derribaré mis graneros. Fíjese pues, cuando uno cree que ha conseguido más, que ha prosperado y todo esto, entonces hace planes.
Y dentro de los planes, dice esto, voy a agrandar mis graneros, voy a extender mis negocios, voy a abrir nuevas sucursales y todo esto. Mientras la Biblia dice, necio, esta noche vienen a pedir tu alma y todo lo que has conseguido, ¿de quién será? ¿Sí? Entonces, tal vez una de las preguntas en Proverbios capítulo 20 y versículo 20, lo vamos a leer, Proverbios 20, dice lo siguiente. Oiga, creo que estoy mal con la cita. Sí. Pero dice, ¿cómo puede el hombre entender su propio camino? Mire, nos hemos metido a tantas situaciones, en tantas dificultades, y no, en tantas dificultades, y no debería de olvidarnos que nosotros dependemos de Dios. Así debería ser, porque cuando hacemos nuestros propios planes, nos va mal. Siempre debería haber un tiempo de espera en Dios. Dios nos dice sí, no o espera. Y dentro de esos planes que nosotros muchas veces tenemos, Santiago, su capítulo 4, versículo 13 dice, vamos ahora los que decís, hoy mañana iremos a tal ciudad y esto haremos, allá un año traficaremos, ganaremos, cuando no sabéis lo que sucederá el día de mañana. ¿Qué es vuestra vida? Dice. Y aquí está el punto. ¿Qué es nuestra vida? Sí. Dice que somos como una neblina que aparece un poco tiempo y después desaparece. En lugar de lo que nosotros deberíamos decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto y haremos aquello. ¿Sí? Si el Señor quiere. Cuando nos alentamos a los planes de Dios, nos va mal. Los negocios, el matrimonio, con los hijos, aún a la nación que se adelanta a los planes de Dios, le va mal. Y por eso el mundo está viviendo como está viviendo. Yo termino diciendo esto que dice Proverbios capítulo 3 y versículo 5 en adelante. Proverbios capítulo 3, versículo 5 en adelante. Dice, fíate de Jehová y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en tus caminos, confía en Él y Él enderezará tus veredas. ¿Sí? No seas sabio en tu propia a Jehová, en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque medicina será a tu cuerpo y refrigerio es a tus huesos. Volvámonos a Dios. Volvámonos al consejo de Dios. No nos adelantemos. Metámonos en sus planes y todo nos irá bien. Dios les bendiga ricamente.